del día de hoy vamos a tratar sobre la capacidad institucional para la atención a víctimas, retos y perspectivas 2017-2020, el cual tenemos una hipótesis establecida que plantea, en el plano del posconflicto dado a partir de 2012 con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, es causada por la necesidad de aumentar la institucionalidad del Estado colombiano. Además de ello, es necesario disminuir los índices de violencia, lo cual genera procesos de participación, aumento de las garantías del estado de bienestar y desarrollo económico en las regiones víctimas del conflicto armado. Para ello vamos a desarrollar seis capítulos. En el primer capítulo tenemos las garantías dentro del proceso de paz y su influencia en las víctimas. Con ello vamos a tratar primero la justicia transicional. Esta es entendida como la rendición de cuentas, reparación a las víctimas, en donde es importante conocer y reconocer la dignidad humana. ¿Por qué es importante establecer la justicia transicional? Bueno, esta nos garantiza la buena praxis del proceso de paz, en donde la víctima es reconocida y asimismo es reparada. Los mecanismos establecidos es reparación, justicia y verdad. Por otro lado, tenemos los organismos internacionales de cooperación y garantía de lo pactado, donde organismos internacionales nos van a ayudar a establecer cómo podemos o cuál va a ser nuestra ruta de análisis para establecer la justicia transicional, en donde también vamos a considerar cómo son las garantías de las víctimas y establecer pues la verdad, justicia y reparación. Para ello vamos a continuar con el capítulo número 2. Entonces, para continuar con la exposición, en el capítulo 2 tenemos los componentes de la metodología de investigación sobre la capacidad institucional. Entonces, ¿qué entendemos por capacidad institucional? Entonces, se entiende como capacidad institucional el poder infraestructural, que es la capacidad del Estado para ejecutar decisiones. Entonces, en este gráfico podemos mostrar dentro de la aspiración institucional a la capacidad real de la institución, qué es lo que se busca. Brindar atención integral a las víctimas en cuanto a la reparación y al goce efectivo de sus derechos. Entonces, entre lo real y la aspiración institucional tenemos que hay una brecha de capacidad institucional, que es lo que se debe atacar. Esto fue tomado de Óscar Oslak. Entonces, ahora pasamos a un proceso donde se deben articular la gobernabilidad. Entonces, tenemos el esquema de proceso de generación de oferta programática, en donde se pasa de un reconocimiento de la condición de víctima a un registro en el Plan Nacional de Víctimas, en donde se intentan garantizar 5 responsabilidades que tienen que ver directamente con la obtención del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. En un segundo punto, la consolidación de un aparato burocrático con 2 características básicas: autonomía del sistema político y socioeconómico, y la capacidad infraestructural para llevar a cabo los propósitos legales que se le imponen. En un tercer punto, tenemos que se debe tomar la competencia política que facilite la rotación y transparencia del ejercicio de poder, para después llegar a condiciones mínimas de igualdad material que facilite la construcción de cultura ciudadana y asimismo pues fortalecer los mercados y los sectores productivos del Producto Interno Bruto. Entonces, como una conclusión a este análisis, al conocer estas variables, nos damos cuenta que no es un problema propiamente de cobertura, sino es un problema propiamente de que no se están cumpliendo los objetivos estatales. Tenemos una cobertura del 80%, pero esa cobertura del 80%, ¿qué objetivos del Estado se están haciendo reales? Entonces, para continuar con nuestra exposición, vamos a pasar al punto 3 o al tema 3 de la misma. Continuando con nuestra presentación, en el capítulo 3 encontramos la cooptación del poder como herramienta de legitimidad, respondiendo a la pregunta de cómo identificar cuáles son los vacíos institucionales de la acción estatal. En una primera medida, pues la baja o nula representación que tiene el Estado en nuestros territorios se genera básicamente en la cooptación que tienen los grupos al margen de la ley, pues en estos territorios al momento de tomarse el poder, principalmente por el difícil acceso que tienen estos
estos territorios, pues el gobierno o el Estado no puede llegar allí, y esto permite que los grupos armados se tomen el poder y pues digámoslo así, que actúen en ley y que sea pues tierras a manos de ley segunda. Continuando con este orden de ideas, el abandono institucional pues siempre se va a ver reflejado a través de la historia de Colombia, porque las dinámicas económicas de los territorios que ha tenido pues nuestro país nunca han sido llamativas para lo que es el gobierno. El gobierno nunca hace presencia pues en esos territorios sin importar que tengan ciertos recursos económicos pues altos, o que sean pues llamativos por algún recurso cultural o social. Continuando pues con este vacío de poder estatal, a manera de conclusión, pues el país evidencia un difícil panorama pues de institucionalidad y de legitimidad con el que cuentan pues estos territorios que están pues en un aparente abandono. Lo que quiere decir que la posibilidad que se da en este vacío de poder es que los actores legales o ilegales se puedan hacer con la ley y que se puedan pues tomar el vacío institucional, se puedan tomar el poder. Continuamos con el capítulo 4 de la exposición. Bueno, para seguir con el desarrollo del tema, el capítulo 4 va a hablar sobre retos y perspectivas de la justicia transicional en el territorio colombiano. Para eso se desarrolló una serie de objetivos, que primero resalta la importancia de las instituciones públicas para el cumplimiento de la justicia transicional. También hay otro que es demostrar la existencia de la justicia paralela en el territorio colombiano, y por último, señalar si la capacidad institucional afecta el derecho a las víctimas. Para esto tomamos un autor que se llama John Rawls, que va a decir que la verdad y la justicia son virtudes humanas y que éstas deben ser reguladas por instituciones sociales. Para esto resalta la importancia que tienen estas instituciones encargadas en impartir justicia en la sociedad, debido a que la considera como una estructura básica de la sociedad. Para esto también nos dice que las instituciones sociales son únicas en impartir esta justicia. Pero en los hallazgos encontramos en el monopolio de la justicia que existen diferentes actores, algunos armados, que imparten justicia a su acomodo, ¿sí? Por lo tanto, en ese hallazgo podemos encontrar que se da la creación de un sistema paralelo de regulación social, que si bien ha servido en los territorios colombianos para la convivencia y la pacificación de ellos, también en un momento se puede ver que es muy déspota. Otro hallazgo que encontramos es la politización de las instituciones judiciales. Esto se evidencia en el territorio, digamos, dada la falta de institucionalidad que existe, grupos de intereses han permeado los procesos judiciales. Esto también se ve en el nivel nacional, en donde intereses económicos cohiben las instituciones judiciales. Un claro ejemplo de esto es el retraso judicial en cuanto a la restitución de tierras a los desplazados del conflicto armado. Ahora, ya para que la justicia transicional sea exitosa, debemos tener en cuenta el principio de total parcialidad que nos da John Rawls, y para ello lograremos, en primera medida, que los victimarios respondan por la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Segundo, que las víctimas tengan el derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Tercero, que el Estado colombiano recupere su legitimidad que ha perdido dada la deuda social que tiene. Y cuarto y último y no menos importante, se debe reconocer que las llamadas justicias paralelas son un peligro que atenta contra la justicia transicional y la justicia ordinaria, y la solución es que en los acuerdos se incluyan a todos los actores armados del conflicto. A continuación daremos el quinto capítulo. El desarrollo del capítulo 5 es hacia un nuevo horizonte de la acción estatal y el cumplimiento de las entidades públicas frente al tema de la reparación integral de las víctimas en el territorio colombiano, el cual responde a la pregunta ¿por qué se debe relacionar la escasa capacidad de las entidades públicas en el territorio colombiano con respecto a los vacíos institucionales de la acción estatal? Por eso se debe definir estos dos conceptos. El primer concepto es la capacidad estatal, ya que está vinculada directamente a los modos de hacer del Estado, es decir, la acción de decidir del Estado en los programas, en las políticas públicas y en los diferentes instrumentos. El otro concepto, diferentes teóricos lo han abordado, ya que buscan el fortalecimiento de la gestión orientado a los procesos y a los resultados, como lo nombra Ospina y Rosas,
diciendo que es la habilidad para absorber responsabilidades, hacerlo de manera eficiente y buscar el fortalecimiento de la rendición de cuentas, como es el caso de la implementación de los diferentes instrumentos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del 2011, la política pública de atención, reparación a las víctimas, igualmente la unidad de atención y reparación integral a las víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Al mencionar estos instrumentos se puede decir que sigue habiendo un vacío institucional de la acción estatal que ha causado que todavía se siga viendo la escasa capacidad de las entidades públicas. Por eso es necesario mencionar que dicha política hasta el momento no ha buscado o no ha generado el goce de los derechos de las víctimas establecido en la Corte Constitucional T025 del 2004, quien busca o está interpuesta por las asociaciones de desplazados, situación que no solo ha logrado la escasa credibilidad de las entidades públicas y la mala o ineficiente operación de las competencias, sino también por la acción estatal, ya que no ha creado una estrategia clara que subsane las debilidades estructurales. Por eso es necesario realizar un engranaje entre la capacidad estatal y la capacidad de las entidades públicas para realizar el verdadero goce de los derechos y la reparación integral de las víctimas. A continuación se tratará el capítulo 6. Bueno, para continuar en el capítulo 6 vamos a tratar el tema de las insuficientes garantías para el cumplimiento de la justicia transicional en Colombia. Para ello vamos a tratar el tema y vamos a retomar el tema de justicia transicional para tenerlo en cuenta que no solamente son la rendición de cuentas de las dos partes, sino también es el esfuerzo por construir una paz sostenible por una violencia de más de 50 años. Es necesario para ello tener en cuenta que los objetivos es, en primer lugar, reconstruir una sociedad fracturada, es decir, reconstruir el tejido social y la institucionalización que debe tener el Estado colombiano. Para ello deben ser incorporadas tanto las víctimas como los victimarios, teniendo en cuenta sus derechos y sus deberes. Y en tercer lugar, el proceso debe permitir a las víctimas ganar todo lo que han perdido en cuestión de derechos humanos y de derecho internacional. Siendo así, las garantías de la reparación de las víctimas tienen 5 ejes principales, los cuales están bajo diferentes sanciones que son falladas por el Tribunal para la Paz. Recordemos que es uno de los organismos que cumple con dichas garantías. Entre eso, el principal es la verdad, donde se le va a reconocer las víctimas directas e indirectas. Además de ello, es un mecanismo independiente y extrajudicial. Por otro lado, tenemos la reparación integral, que es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición. Junto con ellos tenemos lo que es la paz y los desaparecidos y la justicia, que son articulados para determinar todo lo que son las garantías de no repetición. En cuanto a la teoría de conflictos por Joan Galtung, que es importante establecer qué es el conflicto, entonces vemos la complejidad en las lógicas tanto internas como externas y la transformación de la justicia transicional dentro de la sociedad. Y por otro lado, los tratamientos de conflicto que se tienen, que son no violentos y creativos en la construcción de paz dentro de la estructura tanto cultural como social, que es donde se origina el conflicto. Un dato importante es que solamente el 8% de las víctimas registradas son indemnizadas. Para ello lo veremos dentro de un panorama en el Estado colombiano. De esta manera, el panorama actual colombiano entonces nos deja ciertos ejes fundamentales, los cuales son la garantía de los derechos humanos, la formulación de leyes y el funcionamiento de las instituciones, el Estado y la democracia, la destinación de los recursos para las víctimas, la reincorporación y adaptación a la vida civil y el cumplimiento de los principios de la justicia transicional. De esta manera damos finalidad a esta investigación con las siguientes conclusiones. El conflicto en Colombia no tiene la dificultad del consenso, además también ha tenido diferentes dificultades, tanto políticas, sociales, económicas y culturales, que han establecido en primer lugar la falta de democracia, la escasa credibilidad de los ciudadanos y además de ello una historia de conflicto armado que en estos momentos vamos en un proceso y que se generando estrategias para que la paz estable y duradera se pueda generar.